segundo ponente, el doctor Enrique Morales, jefe de servicio del Hospital 12 de Octubre de Madrid, que nos va a hablar, como ha dicho ahorita, del consenso diagnóstico y tratamiento de la vasculitis ANCA. Pues muchas gracias al comité organizador y gracias por estar aquí, porque hace tarde para mantita y ver series de televisión más que estar aquí, ¿eh? Así que, bueno, pues muchas gracias. Vamos a hablar de... Bueno, ya hay una introducción sobre este tema. Sí, yo siempre la recomiendo, o sea, los que me habéis oído, cogeros los cuadros histológicos que son súper bonitos de Tiffany. Es una patóloga y tiene cuadros de todas las patologías renales, de lupus, de vasculitis. Esta es una vasculitis, o sea que es un toque original en este tema. No sé si va allí o a dónde. Mira, a mí me ha quedado mejor porque se ha quedado ya ok. En la primera. Bueno, yo creo que ahorita ya lo ha dicho. O sea, cualquiera que nos acerquemos a una vasculitis, aunque hay de distintos tipos, pero es una emergencia. Y esto es algo que tenemos que transmitir siempre. Es alguien que se puede morir, primer punto importante. Y, por otro lado, como veis ahí, puede quedar con una afectación renal que le lleve a diálisis. O sea, o bien por una hemorragia pulmonar poder morirse o quedar el paciente en diálisis. Por lo tanto, tenemos que tener un esquema mental rápido de actuación. Solo me voy a centrar en estas dos, ¿no? Porque el documento lo hemos hecho aquí, más en las poliangeitis y en la granulomatosis con poliangeitis, más que en el resto, o antimembrana basal glomerular, o sea que hay más entidades, o la eosinofílica. Hemos preferido, sobre todo las dos más frecuentes, centrarnos en esta parte. Y otro dato importante que comentaba también, esto es de las CADIGO, que hay que, como siempre, en todas las guías, Dorita lo estaba diciendo, hay que escarbar y ver los matices, porque las guías son muy políticas en general, y las CADIGO, yo he venido ahora de unas recientemente, y es todo política, de qué buenos somos todos y hagamos esto, ¿no? Pero hay que ver al final, porque la medicina es así, es los matices de los pacientes. Hay formas muy fáciles de diagnosticar en el tema de las vasculitis, como veis aquí, pues un fracaso renal agudo, hematuria con proteinuria. Todos estos cuadros, cuando lo vemos, siempre lo de la hematuria, recalcamos que las vasculitis, tener en cuenta que es una entidad que van a tocar reumatólogos, internistas y nefrólogos. Y eso también es importante tenerlo en cuenta, porque a veces nos pasa que recurren al nefrólogo al final para hacer una biopsia renal y dar el diagnóstico de vasculitis que han estado mirando por ahí, ¿no? Pero porque hay formas en las que puede haber ANCA negativo y eso ya empieza a despistar, ¿no? No sabemos muy bien, o formas con otro tipo de lesiones a nivel glomerular. Y eso por eso es importante tener esa idea clara. Esto hasta el 2020 era así. En las vasculitis no hemos progresado mucho, ciclofosfamida, Rituxi cuando aparece aquí en el 2010, pero el resto, estudios con plasmaféresis, corticoides que hemos comentado, no mucho más, O sea que había poca revolución en este mundo de esta patología tan importante y tan grave autoinmune. Y por eso yo lo llamo así, que se hizo café para todos. O sea, todo el mundo recibía o ciclofosfamida, hubo un tiempo que todo el mundo recibía ciclofosfamida, o ahora más rituximab, pero más o menos era la balanza de lo que se hacía. Y con eso, ¿qué es lo que pasó, no? Esto es una foto, es la misma foto, como veis, muchos años después, ¿no? Esto es el deshielo que está habiendo. Bueno, pues ¿qué pasó con las vasculitis después de todo este tiempo? Son dos artículos muy recientes, hechos por el grupo de David Yen, cogieron todos los ensayos clínicos que había de vasculitis y al cabo de 10 años revisaron qué fue lo que pasó. Bueno, pues datos muy interesantes, porque había muchos centros, como veis ahí, con un gran número de pacientes, más de 800 si no recuerdo mal, y lo primero que empiezan a decirnos es que tiene una mortalidad elevada, Cuidado con alguien con una vasculitis, que al cabo, como veis, 15 años, 30% han muerto de pacientes que tenían vasculitis. Y eso es una mortalidad muy, muy elevada comparada con la población general. Principales causas, como veis aquí, ¿no? Infecciones cardiovasculares y tumores, que son las frecuentes. Pero cuidado que algunas de estas, como veremos
en la siguiente diapositiva, las provocamos nosotros. Es decir, nuestro tratamiento está generando que haya más incidencia de infecciones, de tumores. O sea que es un primer toque de atención de que es verdad que por la propia vasculitis pueden morir estos pacientes, pero también por el tratamiento que estamos empleando. Como veis, infecciones y causa cardiovascular. O sea que tenemos que tener en cuenta en estos pacientes. Y ya no solo desde el punto de vista de la mortalidad, ¿qué ocurre desde el punto de vista renal? Estos pacientes son pacientes bastante más graves que los pacientes con nefritis lúpica, es decir, que un paciente con nefritis lúpica puede presentarse con un deterioro de función renal, pero aquí es lo habitual, ¿no? Es lo que vamos a tener. Y fijaros, quedan los pacientes en el mismo estudio que antes os comentaba, con pacientes que quedan, 21% de todos quedan en tratamiento renal sustitutivo, un 20% de los pacientes. Esto es muy, muy elevado. Es una patología para tener muy en cuenta. Fijaros que los principales factores de riesgo, pacientes mayores, esto es lo que llamamos las vasculitis del anciano o vasculitis del paciente mayor, que aparecen y que dan lugar a que haya mayor riesgo, la afectación renal grave y, en este caso, los valores de hemoglobina. Esta es la cronología que deberíamos tener y pensar lo que ocurre a nivel renal, probablemente en otros tejidos también lo tenemos, pero lo que pensaríamos que ocurre a nivel evolutivo. Siempre tenemos los médicos una tendencia a hacer una foto de lo que le pasa al paciente, pero somos una película, no es una foto cuando hacemos una instantánea. Han pasado muchos eventos y aquí veis que hay al principio toda una desregulación de las células, todo procesos inflamatorios y esto que es la parte final que ocurre en conjunción con muchas patologías, pero la vasculitis más, que es toda la fibrosis. Por lo tanto, deberíamos enfocar tratamientos hacia los tres aspectos, no solo al inicio. Esto simplemente para mencionaros cómo el complemento empieza a jugar un papel muy importante en el tema de la patogenia de las vasculitis. Como siempre habíamos dicho, paucimunes y casi histológicamente no veíamos depósitos del complemento, nos olvidamos de este elemento fundamental en la patogenia y como veremos tiene papel muy importante. Aparecen trabajos tan interesantes como este, de un grupo español, que ya lo sabéis, de grupos en los que participamos, hablando cómo en las vasculitis, el complemento, ya no estamos hablando del C5 que luego comentaremos, sino el factor H, en concreto el factor H-related, que son los que regulan el factor H en toda esta mecanismos de vía alternativa del complemento, pues esos desbalances que se producen en el factor H-related, que ya se había visto en otras patologías glomerulares, también ocurren en la vasculitis. ¿Y qué es lo que nos quiere decir? Pues que cuidado que hay determinados pacientes, si esto lo pudiéramos tener a pie de cama sería ideal, pero estudios determinados que nos están diciendo que pacientes van a tener mucho peor evolución que otros. Esto es lo que nos interesa, ¿no? Yo siempre digo, hago este inciso, que los nefrólogos deberíamos cada vez parecernos más a los oncólogos, en el sentido, no ya solo del dinero, que también está bien, sino cuando hay un paciente que tiene un tumor, hay un estudio muy amplio, histológico, clínico, genético, tienen ómicas hasta arriba y son capaces de decirte qué te va a pasar en 5 años, probabilidad de que tu tumor reaparezca o que aparezca cualquier otro tipo de evento. Eso no lo tenemos en general los nefrólogos. Decimos, bueno, puede ser que con este tratamiento, con esta histología, y eso debemos avanzar más en ese sentido. Con lo cual, a partir del 2000, como veis, 20, empiezan 21, aparece el estudio que antes se ha mencionado con Avacopan. Esto es lo de las guías. Las guías ha sido como el muro de Berlín, coger a internistas, reumatólogos, nefrólogos y ponerlos a trabajar conjuntos. Ha sido muy enriquecedor, pero también gran desgaste. Yo he puesto ahí los nefrólogos como mejores. Esta la tengo que ir variando dependiendo del foro donde dé la charla, O sea que... Y bueno, pues decidimos hacer estas recomendaciones que la verdad es que han quedado realmente bien y a día de hoy casi están en 4.000 visiones, o sea que aparecieron ahora en agosto. Lo voy a ilustrar con un caso así rápido para que veáis dónde hemos ido metiendo estas cuñas, que hemos intentado mojarnos más que las CADIGO. Las CADIGO es, insisto, muy generales, ¿no? Este es un paciente tipo que utilizo porque tiene
datos curiosos, pero es 74 años, pluripatología, como nos gusta a los nefrólogos, hipertenso, diabético de estos además muy diabético, con su pie diabético, horroroso, con enfermedad renal crónica, que ya la habían visto los reumatólogos en su tiempo porque hizo unos PR3 evanescentes, le trataron y tuvieron que dejarle de tratar porque empezó a hacer sepsis continuas por el mal control de la diabetes y entonces incluso recibió eso, Rituxi, luego AZA para intentar aminorar, le tuvieron que suspender todo y quedó así. Casi 7 o 8 años después vuelve a ingresar, nunca tuvo más ningún episodio de subvasculitis y aparece por un cuadro de infección respiratoria. De nuevo allí el paciente, le seguíamos en la consulta, sus PR3 negativos siempre, nunca manifestaciones de ningún tipo, y viene pues con un poquito de anemia, un poquito de leucocitosis, la creatinina más o menos como la que tenía, con un PR3 igual evanescente, luego enseguida negativizó, y con sobre todo mucha microhematuria y más proteinuria. Empieza a aparecer esos infiltrados, veis esas lesiones típicas pulmonares en el paciente que ya nos empiezan a mosquear. Y lo que antes habíamos hablado, ¿qué hacemos? ¿Tratamos ya o hacemos una biopsia? Este paciente no tenía biopsia previa. Bueno, pues aquí nosotros en las recomendaciones ya planteamos la posibilidad de si el cuadro es relativamente grave, trátalo. Si el cuadro te lo permite, ten una muestra del paciente, sea renal o sea de otro órgano en el que esté afectando en este sentido. Bueno, por lo tanto, importante, yo soy de los que sigo creyendo que la confirmación histológica es muy importante porque nos va a dar información en ese sentido. Aquí veis la información de este paciente en el que se mezclaban dos cosas, nefropatía diabética y una vasculitis. Fijaros lo curioso de poder hacer una biopsia en un paciente de estas características, ¿no? Bueno, pues teníamos esto, como muy bien antes ha dicho Dorita, estas son las 3 clasificaciones que tenemos, las clásicas, que no han aportado en general la clasificación histológica, tener la potencia esa que nos gustaría tener, también de pronóstico. Yo probablemente me quede más con la del Renal Risk Score, más que incluso de la Clínica Mayo. Yo se lo pregunté hace poco a David Jane y hacía igual, ¿no? Que cuando te preguntan de esto de cuál es el mejor... empieza a callarse y a dar rodeos, no lo tiene muy claro. Sí que el Renal Risk Score, lo bueno que tiene es que incluye función renal, cosa que no hacen otras es más histológica, es verdad que incluyen más parámetros, pero aquí incluye esa. Y ha salido un trabajo muy interesante, que veis aquí en el JSON, también muy reciente, en el que ya con muchos más pacientes, más parámetros, es la actualización de la anterior, es decir, empiezan a utilizar mucho más parámetros de función renal, de afectación glomerular y del IFTA famoso que antes comentábamos de afectación. Y ahí hacen esos grupos y sí que tienen un pronóstico claro en los pacientes. Entonces juguemos ya con estos nuevos scores que tenemos. Tratamiento. El tratamiento de inducción, bueno, pues parece que lo tenemos. Esto es una gráfica que, como veis, utilizamos de afectación orgánica mayor o sí o no, que ahora están dentro de las posibles dudas que se plantean. Nosotros planteamos pulsos de glucocorticoides o glucocorticoides orales, se pueden utilizar ambos dos. No más de 250, 500, eso lo tenemos todos claro. Y luego ya el tratamiento es Rituxi o ciclofosfamida. Eso sigue siendo así. Sí que nosotros nos mojamos y algo parecido a lo que se dice es en qué perfil de paciente. Y, como veis, luego añadimos Avacopan. Avacopan cuando queremos reducir rápidamente corticoides, alto riesgo de recidiva, paciente frágil, pobre filtrado glomerular o más del 50% incluso de semilunas en la biopsia renal. O sea que ya damos un perfil de paciente en este sentido y en los casos más graves, como veis aquí, incluso valoramos la plasmaféresis, como antes se decía. Es decir, hay que echar la carne en el asador, ¿no? Como se dice en estos pacientes muy graves. Hay dudas. Esto, por ejemplo, nosotros hemos hecho esta clasificación que viene de antiguo, que es entre casos muy, muy graves o casos de afectación local. En los ensayos clínicos no te piden esto, normalmente vasculitis en general, ¿no? Entonces es una de las dudas si utilizar este tema o no de la clasificación. Por ejemplo, este que es un esquema de David Jane, él ya obvia lo de si es local o general, él va directamente al tratamiento. Ya está, es una vasculitis, ANCA, y lo trata. No hace esas especificaciones. Es verdad que hay luego ciertas matices también.
Lo del rituxi y ciclofosfamida también lo sabéis. Esto viene de los ensayos. Hay ensayos en los que rituxi se utilizó en un momento determinado, hasta un mes determinado, y se suspendió. Entonces, bueno, pues hay las dudas de hasta cuándo utilizarlo. Por eso los que utilizaban ciclofosfamida hicieron el switch a zatioprina y por eso queda la zatioprina ahí prácticamente en ese sentido, ¿no? Esto es que utilizar, ya lo había comentado también ahorita, esto viene de Glascadigo, pero yo lo único que os añado es esto. Esta es una terapia que estamos utilizando bastante ahora, que es combinación rituxi-ciclofosfamida. 2 bolos de rituximab con 2 de ciclofosfamida, y es un tratamiento mucho más rápido en un perfil de paciente más agresivo, joven, que no tenga demasiada pluripatología, que queramos quitar rápidamente los corticoides y probablemente nos permite también quitar el efecto nocivo que tiene la ciclofosfamida, que nunca nos agrada. También nos hemos mojado, y estas son situaciones especiales. Como veis, muchas veces lo que nos pedís o uno pide es, oye, pero si está embarazada, ¿qué hacemos? Pues aquí ponemos opciones. Si es frágil, pues por ejemplo nosotros optamos ya directamente por rituxi a Avacopan. No utilizamos ciclofosfamida. Si es doble positivo, pues ciclofosfamida y plasmaféresis, que es lo que haríamos en estos casos. O sea que veis que tenemos un esquema ya específico para cada uno de los casos. En nuestro caso clínico utilizamos ahí estos bolos que os pongo, utilizamos 3, empezaron con prednisona, le dieron rituximab y ciclofosfamida con mucho miedo porque era un paciente realmente bastante frágil, de estos que os decía, diabéticos, muy graves. Y bueno, pues como pasa a veces, ¿no? 2,2 de creatinina cuando empezamos el tratamiento y fijaros, fue muy bien. En unos días 7 de creatinina, ¿no? Es el paciente que evoluciona favorablemente en cuestión de empeorar, ¿no? Y bueno, pues ¿qué nos planteamos ahí? Dijimos, muy mal, esto, ¿qué hacemos? El tema de los esteroides es diabético, se descompensó, pues rápidamente había que buscar una opción. Aquí vemos la opción del tratamiento con o sin Avacopan. Esto también había quedado una gran nebulosa, como si utilizamos Avacopan, cómo reducir los corticoides. Ahora hay cada vez más trabajos que prácticamente en 30 días están quitando los corticoides. Se pueden quitar. Es verdad que los trabajos, luego comentará Juliana, hay gente que los prolonga, hay un rango de tiempo en el que, bueno, hay gente que, sobre todo en los que son casos de recidivas, cuesta más quitarlo, pero se puede quitar, Ahí tenéis las 2 opciones. ¿Y en qué casos Avacopan? Pues luego lo comentará también ella, pero prácticamente todos nos ponemos de acuerdo. Hay un perfil de paciente frágil, con bastante afectación renal, que queremos quitar rápidamente corticoides. Probablemente ese es el perfil de paciente específico para utilizar este fármaco. Hay muchas dudas de Avacopan, luego las mencionaremos. La primera es ¿por qué cortar en 52 semanas? ¿O por qué no antes? ¿O por qué no más? Pues porque Avocate decidió 52 semanas. Ya está, no hay más. Esto es así, Vale, pues nosotros dijimos, vamos a probar Avacopan en este paciente, suspendimos los corticoides, le dejamos ahí a ver si podíamos dejarle con rituxi Avacopan y el paciente acabó en diálisis, ¿no? Ingreso por insuficiencia cardíaca, diabetes, bueno, o sea, desastre. Y vimos que había algún caso publicado, que también se mencionará, porque todos los que había eran siempre con filtrados, el estudio es por encima de 20, había algún caso publicado por debajo de 15, y bueno, pues aquí incluso había por debajo de 15 y estando en diálisis, pues dijimos, vamos a intentarlo, no perdemos nada. Bueno, es importante esto también, que es monitorizar a los pacientes, No es poner un tratamiento y olvidarnos, sino cada mes, 3 meses, ver sobre todo desde el punto de vista renal lo que queremos conseguir con estos pacientes y tener unos objetivos claros. A veces en las autoinmunes se nos olvida que tenemos que ser muy persistentes en lo que queremos conseguir. Nosotros hemos decidido si en el tratamiento de mantenimiento, en la primera opción, rituximab. Aquí nos mojamos también, rituximab, con Avacopan al año, más o menos, lo veis, 52 semanas. Esto es en casos graves, como veis ahí. Como segunda opción, azatioprina, y ya en tercera, muy alejada, micofenolato o ácido micofenólico. O sea, que ya nos vamos posicionando. Y el tiempo, 2 años si el paciente ha hecho remisión, y nos vamos hasta 4 si el paciente ha tenido
más recidivas o ha tenido más efectos en ese sentido. Es decir, que también hay otras tablas de dosis, pero no me daba tiempo a ponerosla. Lo que comentaba ahorita, este es un trabajo que a mí me gustó mucho, que es muy nefrológico. Esto se les olvida a los internistas y a los reumatólogos, y es que si los pacientes, fijaros que es un estudio de más de 5 ensayos clínicos, los sigue igual a lo largo del tiempo y ve que hay un límite, un cutoff de decir qué es lo que ocurre con la proteinuria hematuria. Pues si el paciente persistentemente tiene una proteinuria y una hematuria por encima de 5 o 10 hematíes por campo, va a tener peor evolución desde el punto de vista renal. Es decir, que nosotros como nefrólogos debemos dar el toque en ese sentido de buscar que tenga la menor proteinuria posible y la menor hematuria, o desaparezca la hematuria, que es lo que deberíamos intentar, ¿no? Porque esto también es un gráfico que a mí me gusta mucho. Este es del grupo, en el CKJ, el grupo que se dedica más a todo lo glomerular, y como veis siempre estamos con las respuestas renales clásicas: filtrado glomerular, proteinuria y hematuria, no tenemos mucho más. Debemos dar un paso los nefrólogos de buscar biomarcadores nuevos y buscar otras serie de, por ejemplo, yo sé que Juliana trabaja mucho en esa línea de buscar algunos biomarcadores que nos ayuden, ¿no? Por ejemplo, hay que es urinario, CD4, que nos permite saber con anticipación si el paciente va a recidivar, y es muy interesante. Esto, el problema, como siempre, es llevarlo a la clínica, a la práctica clínica, pero tenemos que abrir este mundo de empezar a apostar por estos temas, porque realmente nos van a dar mucha información. Bueno, el paciente nuestro le dejamos ahí con Avacopan, se fue de alta, le suspendimos los corticoides, ni siquiera le pudimos llegar a dar Rituxi porque estaba tan mal y tan frágil que se quedó en 3 sesiones, pero viene un día por una infección por COVID a la urgencia, que orina mucho, que estoy orinando mucho. Esto, aviso a navegantes, a los centros de diálisis, que hay que preguntar de vez en cuando que si el paciente tiene diuresis, y la creatinina. Tenía una creatinina de 2 y estaba ahí, 3 sesiones. Bien dializado, claro. Y entonces, bueno, se suspendió, hablamos con el centro, se le empezó a suspender sesiones, y ahora más o menos en septiembre le tenemos ahí con 3 de creatinina. No es que sea un gran logro, pero fuera de la diálisis de momento, y esperando a ver qué ocurre. Plasmaféresis ya lo ha comentado ella, no voy a insistir, pero yo sigo siendo de los que cree la plasmaféresis en casos muy graves o en casos con hemorragia pulmonar. Y lo último es la refractariedad, también las vasculitis refractarias que nos encontramos de vez en cuando, que no responden al tratamiento habitual y que, como veis ahí en las formas graves, pues lo que hacemos es cambiar la pauta. Si venían con inducción de ciclo, pasar a Rituxi; si venían con Rituxi, pasar a ciclofosfamida, y si no responden a nada, pues ir a ensayos clínicos, coadyuvantes, inmunoglobulinas, lo que queráis. Este es el panorama futuro, no lo olvidéis. Hemos hablado del complemento y esto está muy bien, pero no nos quedemos aquí. Las CAR-T están llamando a las puertas. Esto ya empieza a haber estudios con CAR-T en vasculitis, y eso va a ser el futuro. Ya lo hay en lupus, que hay un grupo importante en España, y las CAR-T ahí. Nosotros estamos haciendo un ensayo clínico con un inhibidor de fibrosis de la claudina, también en las vasculitis. También estudio interesante. Acordaros el cronograma en la patogenia. Hay que ir también a la fibrosis si podemos hacer algo ahí. O sea que el panorama va a ser bonito. No olvidéis, segunda causa de muerte, riesgo cardiovascular de estos pacientes. Tienen ese envejecimiento vascular prematuro, exactamente igual que ocurre porque tienen enfermedad renal crónica y tienen afectación ahí del endotelio. Queda mucho por hacer en estas agendas, o sea que no es ya estamos aquí y estamos ya a gustos, no, sigamos investigando para que veáis, igual, foto como os puse en la anterior, esas 2 probablemente tuvieron vasculitis, y fijaros que 60, 70 años después siguen ahí las 2, con buena calidad de vida y permitiendo tener el tratamiento ideal. Ahí os dejo el código QR, creo que funciona y son las guías. Así que nada más, muchas gracias.